opción. Allá, Oscar. Yo me llamo Beatriz. Bueno, Nicolás me ha contado un poco más o menos de qué se va a tratar. Estoy haciendo actividades de lo que sabe. El profesor que colabore también con el silencio. Vamos hoy día a trabajar un cuento, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes quizás piensan que los cuentos, de repente hay una edad en que uno deja de escuchar cuentos, como que los relatos orales en general cuando uno es chiquitito. Pero no todos los cuentos son solo para niños. Y hoy día vamos a trabajar un cuento muy particular, porque es un cuento que maneja los dos lados. Por un lado van a ver que tiene dibujo, que parece ser un cuento muy infantil, que es protagonista de un cuento muy dulce. Y pese a eso, vamos a ver que es un cuento que tiene como un trasfondo, un núcleo súper humano, súper de todo, en verdad. En realidad trata un tema que nos va a pasar a todos. Y por eso la idea es que me dejen contar el cuento, que al principio era una versión muy infantil, pero que tengan el espacio para escucharlo y después de eso podamos comentar sobre el tema, podamos hablar también y que ustedes también conversen y piensen también. De repente los cuentos, los grandes cuentos de la humanidad en general, que son pequeños, cortitos, pero traen grandes mensajes y en general son muy buenos para meditar. Yo sé que ustedes son un curso humanista, así que en verdad me siento como un poco miel sobre hojuelas con ustedes, porque en realidad les gusta la parte humanista y no son científicos, que me vieron un poco más extraño, ¿no? Así que eso yo les traje una. En realidad, cuando uno escucha cuentos, siempre como que dan ganas de dibujar, como cuando uno habla por teléfono. A mí, cuando uno habla por teléfono, empieza como a dibujar al lado. No, quizás no lo hace, no es loca y lo hace. Pero yo traje algo que es simbólico dentro del cuento, para que lo tengan en la mano, por mientras. Lo hice yo para mi posibilidad artística mínima. Para ver que los que recibieron del principio eran como más feas, y después como que van mejorando. Gracias, gracias. Es parte de los tutoriales de YouTube. Este cuento se llama El pato y la muerte. Es de un autor alemán que se llama Wolf Erlblum. No sé si el profesor nos puede corregir un poco la pronunciación. Antes de eso tenemos problemas de batería. La cámara. Tengo problemas de batería. La cámara. Sí, ¿No importa? Sí. Y voy a comenzar contándole ya. Miren antes las imágenes, que son súper bonitas y interesantes. Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues de cerca sin hacer ruido? La muerte le contestó. Me alegro que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo había hecho? ¿Ya vienes a buscarme? Estaba cerca de ti desde el día en que naciste. Por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si algo te pasaba. Un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida, de los resfriados y del resto de las cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando también. Solo diré uno, el sol. El pato lo querían imaginárselo, se le ponía la piel de gallina. La muerte lo sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática, incluso más que simpática. ¿Te apetece ir al estanque?, preguntó el pato. La muerte ya se lo había temido. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. Perdóname, por favor, dijo. Necesito salir de este lugar tan húmedo. ¿Tienes frío?, preguntó el pato. ¿Quieres que te caliente? Nunca nadie se había ofrecido hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. No he muerto, pensó. Le di a la muerte un golpecito en el costado. No me he muerto, graznó henchido de felicidad. La muerte levantó la cabeza. Me alegro por ti, dijo desperezándose. Y si me hubiera muerto, entonces no habría podido descansar tan bien, contestó la muerte bostezando. Esta respuesta no había sido nada simpática, pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más, no aguantó mucho más tiempo callado. Algunos patos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible, la muerte se incorporó, pero de todas maneras tú ya tienes alas.
Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te hacen si no fuiste pato bueno. Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero quién sabe. Entonces, tú tampoco lo sabes, granó el pato. La muerte solo lo miró. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó de buen humor. Hoy no iremos al estanque, observó el pato. ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sintió aliviada. ¿Subimos a un árbol?, preguntó Burlona. El estanque se veía muy abajo. Ahí estaba tan silencioso y solitario. Así que eso le pasará cuando me muera, pensó el pato. El estanque quedará desierto, sin mí. A veces la muerte podía leer los pensamientos. Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá, al menos para ti. ¿Estás segura?, preguntó el pato desconcertado. Tan segura como seguros estamos de lo que sabemos, dijo la muerte. Me consuela, así no podré echarlo de menos cuando hayas muerto, terminó la muerte. Me resultaba tan fácil hablar sobre la muerte. ¿Por qué no bajamos?, le pidió el pato un poco después. Subido a los árboles se piensan cosas muy extrañas. Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día, una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato y este sintió frío por primera vez. Tengo frío, dijo una noche. ¿Te importaría calentarme un poco? La nieve caía, los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar, se había quedado muy quieto. La acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas. Lo cogió en brazos y se lo llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así es la vida. Bueno, ahora pueden saber por qué les pasé todo un tulipán, ¿no? ¿Se dieron cuenta lo que le ponía la muerte encima del pato? Un tulipán negro. Bueno, y el tulipán negro existe. Es un tulipán muy especial, un tulipán que en realidad en Holanda es muy difícil de encontrar, en general se busca el tulipán. Y hay autores como Dumas, que es como un gran autor del siglo XIX, que escriben una novela sobre el tulipán negro. Y en realidad este tulipán negro es como ese pequeño significado, ese significado como de lo único, lo sencillo, lo esencial, y la flor. La flor es etéreo, simplemente se saca y se muere, porque no tiene mucho más. Y ahora, después de hablar mucho rato, quería escucharlo a ustedes también. No desde tal vez que así que me voy a poner acá al lado. ¿Qué les pareció el cuento? Si me podían decir una palabra, ¿qué sintieron con el cuento? O sea, de repente definir con una palabra la sensación que le generó el cuerpo. Es el cuerpo, el cuento. ¿Es chocante? Me da nostalgia. ¿Ya? ¿Qué más? Que supuestamente la muerte, como que si en la muerte se acercó al pato, como que el pato debería haberse como que comido muerto, por así decir, pero se murió el pato y la muerte quedó ahí. Sí. ¿Y por qué crees que la muerte quedó ahí? Porque mira, la última imagen es muy ilustrativa. Como, ¿qué ven? ¿Un conejo? Sí, un zorro que lo persigue. ¿Y al medio quién está? ¿Y qué puede significar esto? La idea del zorro que persigue al conejo. Que la liebre va a morir en algún momento. Sí, que la liebre va a morir. Y en el fondo como esta idea de que es circular. Como fijarse en eso. Que finalmente están persiguiendo a la muerte y la muerte siempre es presente. La muerte siempre está. Es una presencia constante. Simplemente son los otros que en este ciclo transitan. ¿Y qué más podrían decir ustedes para decir todo lo que yo pienso sobre esto?
¿De por qué la muerte se quedó ahí? De por sí, generalmente, si nació con ella, ¿por qué no se fue con ella? Porque se supone que todos vamos a tener una compañera que es la muerte. Pero se supone que va a ser nuestra compañera. Y de nuevo. ¿Y por qué no se fue con ella? Que entendí más o menos que era como era como una metáfora más que nada, lo de la muerte. Ahora te digo que todos tenemos el mismo personaje que la muerte. Ya, pero igual el compañero es algo interesante. Finalmente, la muerte puede ser más personal, ¿no? Como una figura de la muerte, dicen que también una metáfora. Si las dos cosas, en el fondo, como que se interrelacionan. Si uno piensa, al pato lo acompaña esta muerte, que es su propia muerte. Pero finalmente es el pato el que se va. Es más, fíjense una frase muy interesante que le dice el pato a la muerte. Él le dice, o como se las puedo contar, realmente cuando el pato le pregunta si se va a ir al cielo o al infierno, porque se está hablando, la muerte le dice, eso te concierne a ti, la muerte no lo sabe. Y por otra parte, cuando empieza, también le dice, si es que los resfriados y todo eso es culpa de la muerte. Y finalmente, ¿quién es la culpa según la muerte? La vida, De la vida. Entonces la muerte en el fondo es una presencia que está, pero no es la culpable de todo. Uno elige cuándo verlo. No elige cuándo. ¿Y qué más le llama la atención? Pues, además de que es chocante, ¿por qué es chocante? ¿Por qué crees que es chocante? La forma es como súper infantil al principio, los dibujos, y yo estaba metida en los dibujos. Entonces era como, cuando termina. Y el final, entonces era como súper chocante, como decía. En realidad las ilustraciones son súper bonitas y también como inspiran mucha sensibilidad. Me sentí como niña. Oye, Romy, ¿y por qué es interesante que sea infantil en el fondo? Onda, tú dijiste esto de que, claro, es chocante y es raro porque es como que se presenta en un formato infantil. Sí, ¿Por qué tú sientes que es raro eso? ¿Por qué puede ser? porque me metí en lo infantil, o sea, como Ajá. que me sentí como en la infancia. Digo. Me acordé cuando leía, no sé, los libros de cuando era más chica, entonces era como que estaba metida en eso. Como. ¿A alguien más le pasó eso, chiquillos? ¿Ah? ¿En general les pasó eso a los demás? Sí. Pero yo me di cuenta de verdad también que los cuentos básicos de los niñitos chicos siempre terminan en un final feliz, pero esto fue diferente, fue como... Sí, por eso decía Ah, yo, claro, porque yo estaba sí. ahí y decía, no sé, algún final, no Pues eso sé. fue lo que me sorprendió, porque todos los cuentos básicos terminan en un final feliz como siempre, pero este terminó en... Que finalmente termina de una forma un poco Sí, como abrupta y muy realista, ¿cierto? Y también súper simbólica. En el fondo, el compañero que hablaba de las metáforas, eso también es muy lindo en los cuentos infantiles. Que este es un cuento que igual transita en ese espacio, entre ser infantil pero también de adulto. Debe ser un niño igual es... Pero es una forma de explicar en sencillas palabras a una persona que no tiene tan cercana a la muerte, por ejemplo, un niño, no sabe de la muerte. Entonces, esto es una forma igual más sencilla de explicarlo en pocas palabras sin que quede así como enrumbado, por decirlo de esta manera. Porque generalmente cuando uno se ocurre la muerte ven que un accidente, un familiar, entonces como que cuando es niño no está preparado para eso, no lo ve. Ese cambio entonces se lo van relatando de a poco, se lo van antebrando con ejemplos, con dibujos, metáforas. Es más sencillo para asimilarlo cuando ya llega el momento o ya hay un familiar que está a punto de... Y uno como grande también, como mira la muerte, en verdad nosotros mismos, como... Bueno, siempre se dice que la adolescencia es como la eterna caída del abismo, que uno nunca le teme a la muerte cuando es adolescente. Como que, bueno, es un gran regalo de la adolescencia, no crean, que hay que cambiarlo. Pero de verdad después uno como que crece y se da cuenta de ciertas cosas, pero en realidad uno se quema inmortal. Y en el fondo como que esto también funciona como ejercicio para los grandes, ¿no? No sé si les parece interesante como ejercicio para uno mismo, no como solamente para el niño. ¿Y ustedes de allá qué les pareció? De repente en una palabra, yo creo que el ejercicio de una palabra, una palabra. onda agarrar una palabra y decir, esa palabra para mí No fue tiene lo por que qué ser algo me... bueno, además. Sí, ¿Qué sintieron? ¿Qué les dio? dale Oscar, partamos. Una palabra. Interesante, igual. Ya.
Pero no, pero una buena palabra, porque finalmente porque es interesante, porque es profundo, porque... Que como que uno se mete en la volada, con los zapatos, ¿Cómo? ¿Uno qué? uno se mete en la volada. ¿De qué? De lo que le pasa al pato, que Ya. decían por ahí que todos los cuentos terminan bien, pero este que es interesante donde termina mal. Eso me gusta igual. Ya. Y bueno, en general igual también es un riesgo contar un cuento de niño cuando uno es más grande. Sí. Entonces, igual es un cuento que genera eso, que es interesante. Que no solamente es desde un punto de vista más tal como literario, sino, o sea, más allá. ¿Y ustedes allá qué les pasó con el cuento? Malo, bueno, lo que sea. Es que yo pensé que como iba a ser un cuentacuentos y pensé que iba a ser un cuento así bueno, así típico de final feliz. ¿Ya? Y como que me dio una sensación rara, no sé cómo explicarla, pero es como... Inefable. Es inefable porque el pato muere y como que a la muerte le da pena. Le da como tristeza despedirse del pato porque habían compartido muchas cosas juntos. Y que se muere el pato y como que la muerte ni siquiera se había dado cuenta de que el pato iba a fallecer, pues como... Muere por viando. Es un poco inefable, ¿cierto? Cuesta como dialogar sobre ello. Pero está bien. ¿Y por acá? O igual tú me dijiste algo, pero una palabra. ¿Realidad? Un poco de una cachetada de realidad. Que Más suave. es lo que pasa siempre en la vida cotidiana, solamente la... ¿Nergal? Pena. Penita, no pena. Penita. Más tiempo. ¿Qué cosa? Creí que viviera el pato. A mí me pasó lo mismo, también me dio pena. Pero cuando lo vi por primera vez me dio mucha pena. Comparto la... Se había hecho amigo de la Sí, pues. Sí, pues. Marce, ¿usted? ¿Una palabra? No, lo que cuantas quieras. No sé, tipo, no que... Así un poco en el caso de la caperucita roja. Depende de la expectativa que uno tiene, porque yo te lo veo como cuento infantil normal. Pero si uno lo empieza a analizar bien, se trata mucho de lo que es un chico. Entonces parten todos los cuentos así depende de la ideología del autor que tenga o la expectativa que tenga sobre la vida, más que nada. Aquí trato de darle como... No trato de dejar la muerte como si fuera algo malo. Trato como fue como un suceso natural que va a pasar siempre. Sí, es muy cierto. Bueno, lo que está hablando la compañera es súper interesante. Finalmente, en realidad yo le venía a contar un cuento y que ojalá como tratarlo desde una mirada súper como sensitiva, eso es lo que sintieran. Pero si uno analiza los cuentos infantiles, tienen miles de significados. Y también eso, por ejemplo, lo que decía la compañera de la camiseta roja, por cierto que trata del machismo, finalmente la figura masculina del lobo, la figura femenina de la camiseta roja vestida de rojo, que a lo mejor hacer media análisis finalmente de lo que significa una pequeña niña tratada por un lobo, qué sé yo, toda la figura patriarcal que eso significa, pero eso también en las épocas como anteriores es muy interesante verlo que se ocupaban estos cuentos para trabajar también temas morales que no se podían trabajar de otro modo.